buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a presentar dos temas fundamentales para la flebología de hoy. Aunque parezca mentira, la parte que me toca es hablar un poco de insuficiencia venosa en general, y no en el particular de profunda o varices o perforantes, sino que es la insuficiencia venosa, ya que en todos los cuadros que se presentan de insuficiencia de varices y de cualquier otro tipo de insuficiencia venosa, lo primario es la insuficiencia venosa de origen, y esta tiene muchas causas, muchos motivos, y los tenemos que analizar y tener en cuenta, porque uno a la hora de tratar al paciente va a tener que estar muy atento a no pasar por alto ninguno de los detalles. La flebología avanzó mucho al ritmo del tratamiento, lamentablemente. Es decir, empezamos a hablar mucho antes de tratamientos térmicos, de tratamientos de distinto origen, de cambios en la cirugía, de métodos por escleroterapia. Apareció la espuma que cambió todo para bien. Ahora hay impulsos nuevos con respecto a la escleroterapia que realmente, por las pruebas que vamos haciendo, van a tener muy buen porvenir. Esto ya espero que el doctor Plaquín lo mencione por lo menos. Lo del peróxido, yo lo he probado y muchos médicos aquí. O sea que lo que no cambió mucho y no nos hemos actualizado es en anatomía y en fisiología y fisiopatología. Yo quisiera recalcar que puede cambiar un tratamiento, un instrumento, la temperatura en un tratamiento térmico, pero la anatomía cambia mucho más lento. Y desde hace muchos años estamos alterando patrones, por ejemplo, anatómicos y fisiológicos. Entonces, un poco por eso me motivé a presentar esto, que lo veo como algo que estamos dejando de lado, y creo que los próximos congresos de flebología en realidad tendríamos que premiar a los trabajos que aborden las actualizaciones, no solamente en fisiopatología, que lo merecen, sino también en anatomía. Vamos a empezar por la definición, algo que parece ridículo. Nosotros hace muchos años, en una provincia de Argentina, fuimos a dar una charla parecida a esta, donde había 15 médicos, 14 exactamente, y yo les pedí que en un papel me pusieran la definición de insuficiencia venosa. Bueno, la sorpresa fue grande cuando los 15 o los 14, los 14 escribieron cosas distintas de insuficiencia venosa. Y bueno, esto demuestra que nos falta un poco ponernos de acuerdo en algo tan elemental como es. ¿Qué es la insuficiencia venosa? Es la incapacidad de las venas para realizar el adecuado retorno de la sangre al corazón. Tiene como agente etiopatogénico fundamental a la hipertensión venosa. Bueno, según la definición de Wikipedia, que está muy bien, ustedes saben que Wikipedia la actualiza mucha gente, la incorpora mucha gente, así que es bastante ecuménico lo que uno saca de ahí. Faltaría en la última renglón de la insuficiencia venosa distal, agregar la palabra distal, pero está bastante bien. Nosotros nos gusta esta definición que usamos porque creemos que involucra no solamente lo anterior, sino al verdadero problema de la insuficiencia venosa y al generador de los trastornos tróficos. Entonces decimos que resulta de la incapacidad venolinfática para drenar el lecho capilar como consecuencia de la hipertensión venosa distal. Su componente principal es la estasis venosa.
La insuficiencia venosa en todos los casos, aún en agudos, aún en una trombosis aguda, es secundaria a la insuficiencia linfática. Cuando el linfático no puede drenar del lecho capilar el agua y las noxas y el dióxido de carbono y lo que sea, ahí aparece el cuadro de insuficiencia venosa. Es más, su importancia en los trastornos tróficos es realmente muy grande. Y otro componente que nos pareció importante poner es que insuficiencia venosa no es reflujo, en absoluto no lo es. Insuficiencia venosa es la estasis. Un ciclista, mientras se está andando en bicicleta, tiene reflujo. Una embarazada va a tener reflujo durante por lo menos 6 meses de su embarazo. Un levantador de pesas, ni hablar en el momento del valsalva. Esto hace que aparezcan las varices del deportista. La hipertensión da hipertonía al músculo de la pared venosa, las venas se hacen turgentes, pero eso no son varices. Para que haya varices, tiene que haber reflujo dentro de la vena con hipertensión venosa. Así que la estasis es lo que comienza la patología. Una chica que trabaja, o un muchacho que trabaja haciendo diligencias en un banco, en una empresa, mientras está parado es muy probable que haga edema por estasis. Lo que ocurre es que después se va a recuperar rápidamente, con la caminata o con el reposo. Ahora, una persona que ya va teniendo insuficiencias prolongadas o que ya tenga la pared venosa hipotónica, de ese edema se va a recuperar con mucha más lentitud. Entonces, para clasificar, porque hay también cientos de clasificaciones o decenas, no cientos, pero personalmente no me gusta la clasificación de la CEAP, si bien le encuentro muchísima utilidad para la elaboración de trabajos científicos, la clasificación de la CEAP no me convence, por lo compleja. No me gusta en la vida nada que sea demasiado complejo. Entonces, me pareció que una buena definición es esta, que es muy vieja, tampoco es personal, es dividir a la insuficiencia venosa en superficial, cuando se atacan las venas subdérmicas o que estén en el espesor del tejido graso, profunda, cuando es estasis, con o sin reflujo en el sistema venoso profundo, la global, cuando se afectan el sistema superficial profundo y perforante. Esta es una patología, la de las varices monstruosas, ¿no es cierto? Y la insuficiencia de perforantes, que excepcionalmente son aisladas. Si aparece una insuficiencia perforante, seguramente va a tener una varice superficial, ya sea troncular o lo que nosotros llamamos telangiectasia centinela. Es decir, va a aparecer una telangiectasia en pie. Cuando ustedes vean una telangiectasia bien delimitada, con un borde vivo, con un centro vivo, perdón, bien coloreado de azul o rojo, con un ecodoppler de alta frecuencia traten de detectar una perforante porque la van a encontrar en muchos casos. Esto es lo sencillo: superficial, global, profunda, perforantes. Pero hay una manera un poquito más puntual de arrimarle al diagnóstico, y es decir, que las superficiales pueden ser sistematizadas. Es decir, que dependan de la safena interna, externa o de perforantes conocidas. Es decir, a un sistema identificable. Las profundas pueden ser primarias en los avalvulados. Yo acá puse, ¿existen los avalvulados totales? Puede ser, pero si existen, yo he visto una placa de uno, pero si existen, ¿van a tener varices todos? No. Hemos visto avalvulados ahora con el desarrollo de cateterismo que no hacen varices y sin embargo prácticamente no tienen válvulas de la ingle para abajo. A su vez, la secundaria, hay una entidad que nos olvidamos de darle eso, entidad, nos olvidamos de darle importancia, nos olvidamos de inculcarle al paciente la importancia que tiene en su enfermedad y en el devenir de la enfermedad, que es la restrictiva. Esta se ve en los obesos. Un obeso va a tener muchos factores para no tener un buen retorno venoso, desde la hipertensión abdominal, la hipotensión torácica o la compresión de las venas femorales. Pero hay otras restrictivas, por ejemplo el EPOC,
que no tiene una buena movilidad del diafragma para hacer una correcta aspiración. Y la otra secundaria es la temporal, la que se irá, la que se ve en los embarazos, por ejemplo. Si bien está demostrado que con el correr de los embarazos, las multíparas, en cada embarazo van perdiendo un 10 a 15%, es un trabajo sueco, un 10 a 15% de la elasticidad parietal. Después tenemos, como ya lo mencionamos, la insuficiencia venosa global, que suele comenzar en el superficial, y en su evolución se transmite la estasis al profundo por vía de las perforantes o los callados. No nos olvidemos que los callados y las afenas son perforantes largas. Las perforantes, que es otra de las partes de la clasificación, se pueden ver como insuficiencias aisladas en el caso del trauma. Siempre son secundarias por reflujo o aflujo. Es decir, por funcionar normalmente o por funcionar patológicamente. Por funcionar patológicamente cuando son perforantes dilatadas por reflujo. Hay reflujo en una safena interna y lo que encuentra para drenar más rápidamente y descargar presión es una perforante de Hunter, de Boyd, de Sherman. Y las que son por aflujo es cuando hay, por ejemplo, una trombosis del sistema venoso profundo, y la perforante es una excelente vía de escape a superficial para que siga funcionando el sistema. Esta es su función primordial, y por eso creo que en el nombre de las perforantes hemos cometido muchas tropelías para compensar presiones. El aparato cardiovascular y el venoso en particular son sistemas de vasos comunicantes. No se puede eliminar una perforante porque sí, porque además la perforante tiene un nervio, una arteria y dos linfáticos al lado. Así que hay que tener mucho cuidado y en realidad es bastante innecesario tratarlas. No es tema de esta charla, pero si uno elimina la varice superficial, la perforante se va a cerrar por bloqueo lateral. Todos los esfuerzos para eliminar puntualmente las perforantes son bastante estériles bajo mi punto de vista. ¿Qué me pasa con la CA? Su principal utilidad es como referencia en trabajos científicos, como ya lo dijimos. Clínicamente resulta impracticable por lo arduo de su evaluación. Es decir, uno cuando evalúa un paciente con CA puede decir, bueno, un C1, C2 y así todo con el médico colega de al lado discutirlo. Ya va perdiendo claridad. Si uno tiene una muy buena evaluación CEAP, tampoco sirve para elaborar una táctica quirúrgica. Porque una táctica quirúrgica no involucra solamente el estado anatómico de la vena, sino que también la personalidad del paciente, las comorbilidades, la posibilidad de deambular, de obedecer consignas como la utilización de la compresión elástica, la psicología del paciente, si va a continuar el tratamiento o no. Si yo le propongo un tratamiento a un paciente un tratamiento con escleroterapia que le va a llevar 10 sesiones, y el paciente cuando viene la segunda sesión ya está bajando a todos los santos del cielo, enojado porque estuvo molesto con la vena, con la media, le dolió el pinchazo, se le inflamó. Yo tengo un porvenir bastante feo para llegar a la 10ª sesión. Así que en la elaboración de una táctica hay que tener muchas cosas más en evaluación que una clasificación. Y precisamente por lo que decía, por tener tantos ítems, es muy común que aún en congresos hemos visto que hay disputa acerca de un caso en particular que CEAP es. La fisiopatología todos lo tenemos claro. El origen es la hipertensión venosa distal, no el reflujo. Por favor, yo insisto con esto. Porque uno cuando hace un eco, ya lo va a decir el doctor Plaquín, cuando uno ve el arco de la safena externa, el callado, y la vena femoral, cuando uno no tiene todo eso en la pantalla, ve que lo que ocurre en la safena interna no es que la sangre cae para abajo. En la safena interna lo que ocurre es esto. El flujo tiene esto. Y esa es la estasis.
no solamente tiene la responsabilidad de la insuficiencia venosa, sino que en ocasiones es beneficioso el reflujo, como dijimos antes, para compensar presiones segmentarias. Un colágeno débil en la pared, lo que antes se llamaba constitución mesénquima hipoplásica, porque se veía que pacientes, sobre todo con telangiectasias difusas, era muy común que tuvieran también hernias, irritaciones, estrías cutáneas, miopía, cuestiones, tosis orgánicas, abdomen delantal, cosas que tenían que ver con un colágeno débil. El primum movem, entonces, es la hipertensión venosa. Y esta es la causa de que muchos obesos hagan trastornos tróficos en piel, inclusive úlceras, sin varices, inclusive con un sistema profundo superficial continente. Es la hipertensión pura. Ese paciente no puede drenar su piel en venas profundas y entonces termina siendo el fenómeno isquémico que le lleva a ser una úlcera que nunca son profundas, nunca son muy graves, pero obedecen a la misma causa que la venosa pura. La hipertensión generada dilata la pared venosa, lo que deriva en insuficiencia valvular y pérdida de la compliance. Por último, y lo último que aparece es el reflujo, luego de todos estos fenómenos, que agrava todo lo anterior, porque claro, el reflujo, si es hipertensivo, aumenta la hipertensión distal. Hay que recordar un dato para que vean esto de que es un sistema que funciona en paralelo. Siempre que hay una insuficiencia superficial, va a haber en esa zona, en la zona más hipertensiva, va a haber reflujo en el profundo. Va a haber una estasis que lleva al reflujo en el profundo también. Y esto es un poco el problema. Uno cuando expira, hace que la sangre baje o se mantenga estática en miembros inferiores. Mientras que cuando uno le eleva el diafragma, aspira y entonces la sangre tiene una mayor facilidad para ascender. Esto es simple. Imaginen que una persona que tiene el diafragma descendido por obesidad o por EPOC, o que tiene un abdomen en tonel, va a tener muchos problemas para tener un adecuado retorno venoso. Y esto es lo que pasa en el gordito, aumenta la presión abdominal sobre la vena cava, las ilíacas, y esto hace que la presión se transmita rápidamente al confluente safeno-femoral. Entonces la sangre que quiere ascender no puede, va a llegar hasta la ingle. ¿Cuál es la evolución natural de la enfermedad? Una circulación venosa normal es incapaz de no dejar residuos tisulares, más aún asociada a sus colegas los linfáticos. Es capaz, perdón. No olviden, el sheriff, el árbitro, el umpire de la circulación venosa son los linfáticos. Necesitamos linfáticos sanos para que las venas trabajen correctamente. Pese a esto, hay situaciones donde el edema puede aparecer. La insuficiencia venosa consiste también en compensar rápidamente esta situación, como lo decíamos antes. Una persona sin deformación parietal o con una enfermedad venosa inicial se acuesta, camina, corre y resuelve. Ahora hay un segundo árbitro, sheriff, que tampoco lo tenemos en cuenta a la hora de elaborar tácticas. Le metemos cirugía, crioterapia, láser a todo el mundo, pero después nos falta un detalle. Y es por eso que no es que la enfermedad varicosa sea recidivante, que en parte lo es, sino que nosotros somos residulantes, dejamos recidivas y dejamos factores de riesgo que tendríamos que enseñar a resolver. Para que el sistema venoso cumpla su cometido, tiene que funcionar bien las articulaciones y los músculos. Si esto no ocurre, el sistema venoso va a funcionar a media máquina.
porque necesita un diafragma móvil, una pantorrilla eficaz en su compresión, una movilidad articular para que esa pantorrilla funcione adecuadamente. Así que ven que cuando uno quiere ser un poco más holístico en el estudio del sistema venoso, va encontrando otras cosas que complejizan la situación. No es tiene la varice, la quemo y se acabó. La prevención del edema prolongado, aún en su forma microvascular, ya sea de halo trabecular o difuso, solo puede realizarse a través de contención elástica. Yo les pido que me permitan acá hacer una pequeña digresión que tiene que ver con el tratamiento. Estamos en un foro científico, médico. Yo no sé si existen, y pido que si alguien lo tiene me lo va a saber, trabajos comparativos entre aspirina común, ácido acetil salicílico, y cualquier otro flebotónico. A ver, la medición del edema, los síntomas, la tolerancia, varias cosas. Porque cuando el paciente está dolorido o molesto y ustedes le dan un flebotónico, sepan que la mitad de la acción, esto ya se demostró inclusive en un trabajo de un laboratorio que fabrica un flebotónico muy conocido en el mundo entero, gran parte de su eficacia es efecto placebo, con la cuestión de que tiene un costo elevadísimo y que a veces duplica el de la media elástica. Ahora, yo el flebotónico no lo puedo dar para que baje la presión venosa. Lo voy a dar para que mejoren los síntomas, ¿no es cierto? Que los nociceptores, que, en fin, el endotelio y todo lo demás. Ahora, yo lo que necesito fisiopatológicamente hablando es bajar la presión venosa. Y con lo único que voy a bajar la presión venosa, con la media elástica, la caminata y todo lo demás. Esto es lo que tenemos que conseguir. Y acá tienen una clasificación del edema que hemos hecho, el edema clínico y subclínico. El clínico, bueno, deja Godet, deja la fovea, marca los pliegues, deja el borde de la media bien hecho una impronta, pero nosotros, con la utilización del capilaroscopio, hicimos una especie de hallazgo donde vemos que cuando es leve e inicial, en primer lugar se forma lo que Alegra llamó halo capilar, halo pericapilar. Acá tienen el capilar, el ovillo, acá un halo claro, que es agua, y un borde del halo, cuando ya se cruza con mucho tejido conectivo intersticial. Esta distancia, la del capilar, nosotros lo que hemos hecho es evaluarla, medirla para ver cuánto mejora el capilar, ya se lo voy a mostrar. Este es un edema trabecular. Ustedes saben que hay trabéculas cutáneas en el celular, donde un conjunto de 4 o 5 capilares quedan entornados por trabéculas cutáneas, a veces poligonales, a veces redondas, y es un grado más avanzado que el halo de edema. Y después tenemos un trabecular avanzado, acá se ve mejor el polígono, pero ya difuso, ya es gris toda la pantalla. Estos son los grados de edema microvascular que todos tenemos en algún momento del día, quizás, y que es con lo que podemos medir exactamente la evolución del paciente. Bien, la evolución natural de la enfermedad, la hipertensión venosa distal persistente, lleva a un edema cada vez mayor y que puede ceder o no con el reposo nocturno. Hay una cosa en la semiología que es que no falla. El edema venoso se va a la noche, el edema linfático no. Pero hay edemas venosos muy persistentes. La diferencia va a ser sutil, la vamos a ver en los dedos, en el pliegue de los dedos con el dorso. Así que la diferencia entre linfático y venoso en casos iniciales puede ser un poco más difícil, sobre todo cuando el linfático no es linfedema. La estasis cutánea lleva a cambios, que los cambios van a ser leves o graves.
Mientras son leves, va a ser todo estímulo de los nociceptores. Prurito, eczema, descamación de la piel, piernas cansadas, edema subclínico, cambios de color en la piel, esto es clave. Y cuando avance la enfermedad, el edema, va a producir un verdadero trastorno, una verdadera hipoxia. La enfermedad venosa es una enfermedad isquemiante, exactamente igual que la arterial, pero crónica. Y por eso hay pérdida de sustancia. Entonces va a aparecer la dermatitis indurativa, la dermatitis ocre y los trastornos tróficos agregados a los infecciosos. Es donde se hace mucho más común la erisipela, el eczema microbiano. Antes de la instalación de la insuficiencia crónica, aparece el linfoma secundario, como ya lo hemos dicho. Esto hace que los pacientes, sobre todo añosos, como también tiene su compromiso articular, su cansancio, su obesidad que les impide, les hace perder agilidad, van caminando y deambulando cada vez menos, lo que se va transformando en un círculo vicioso, por el cual el paciente cada vez tiene más estasis. Esto ya sería la última etapa en la que podemos actuar, por eso se dice sabiamente que el que tiene más posibilidad de curar a un paciente venoso es el que lo ve en primer término. Y acá tienen un grupo de factores que tienen bastante que ver con el problema de la estasis venosa, ¿no? Es el gordito que por no poder caminar come, o mira tele y come bizcochito con grasa con mate, o se juntan reuniones sedentarias de festejos y hace, el diafragma lo tiene abajo, las vísceras le ocupan mucho espacio y no mueve los gemelos. Acá tiene un ángulo a nivel del hueco popliteo y otro ángulo en la cámara femoral. Esto es como un sistema de cañerías. En cada codo se pierde un 20-25% de velocidad. Así que el porvenir de esta gente es bastante pobre, ¿no? Porque a lo único que pueden aspirar es a la estasis. Y esto es lo que ocurre en la microcirculación. Al haber estasis venosa, la misma sangre o agua se transforman en un tapón hídrico, ¿no es cierto? Eso hace que la sangre que viene de la arteria no pueda drenar rápido por la vena, por el capilar venoso. Entonces, en una primera etapa se va a escapar por el shunt, que es donde no hay presión. Pero ¿qué pasa? Por empezar, los esfínteres pre y postcapilares, pero además, aunque baje presiones por el shunt, eso quiere decir que acá no hay intercambio. Entonces, el linfático en esta primera etapa va a absorber parte de los metabolitos, no hay problema. El nervioso se da por aludido porque ve que aquí hay movimiento de líquidos, hay inflamación, hay irritación, pierde espacio, y ahí empiezan los síntomas de prurito, dolor, pesadez, a este nivel. Y esto es lo que avala que la enfermedad venosa hipertensiva es realmente una enfermedad isquemiante. Acá está lo que les mostraba antes de los halos. Y vamos a hablar dos palabras de epidemiología. No se preocupen que no soy muy afecto a envolver con cifras mis presentaciones, pero hay datos que tenemos que tener. En la Facultad de Medicina, los alumnos del ciclo clínico tienen una clase de flebología cuando cursan cirugía, una. Ahora resulta que la enfermedad venosa afecta promedio en distintas partes del mundo, pero en promedio más o menos igual, un 25-30% de la población. Eso quiere decir que desde el punto de vista epidemiológico tiene una importancia monumental, sin contar la pérdida económica que representa no poder ir a trabajar, el lucro cesante, y para las empresas.
creo que se le da poca importancia a la patología venosa como una necesidad social y económica de resolver el problema y prevenir el problema. En ninguna fábrica que yo conozca les obligan a los operarios a trabajar con medias elásticas puestas. Los pacientes concurren tarde y muchas veces no vienen nunca, hasta que están sumamente complicados. Varices uno tiene que considerar, por eso es difícil hacer una estadística epidemiológica correcta, porque una varice es una telangiectasia venosa y también una úlcera venosa. Encontrar en una comunidad entera o verdadera cifra de esto debe ser bastante complicado. Y si es aleatorio, esto puede fallar en algún momento. Pero bueno, se ha intentado y se han hecho cosas muy buenas. Hay un consenso generalizado que dice que es más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación de 3 a 1,5. El 2% del presupuesto sanitario europeo se destina a tratar la enfermedad venosa crónica. Estos son 900 millones de euros. Pero está hablando de enfermedad venosa crónica. Hay una enfermedad venosa aguda, que debe tener el mismo número de casos, una enfermedad venosa subdiagnosticada o no diagnosticada, y una enfermedad venosa donde el paciente no concurre. Así que por eso les digo que una estadística fiel es difícil. Yo creo que es más honesto hablar de la importancia de la patología sin tratar de apoyarse tanto en números, porque si nos apoyamos en números fieles, ganamos seguro, por todo esto que dijimos antes. Y desde los síntomas precoces, el prurito, la pesadez, piernas cansadas, inquietud de las piernas al acostarse, y hay que empezar ahí con la evaluación. Igualmente vamos a mostrarle las pequeñas cifras que nos parecieron importantes. Las complicaciones son de la enfermedad venosa instalada, 79,5%. En Inglaterra la úlcera venosa cuesta entre 132 a 1.290 libras por 4 meses de tratamiento. Ahora, ¿ustedes tienen 4 meses de tratamiento en los pacientes con úlcera? A mí a veces con suerte tengo 4, pero con mala suerte los tengo 1 año. Sobre todo la úlcera importante estamos hablando. Una sintomatología dolorosa, intensidad moderada o elevada, puede atacar al 77%. Vayan sumando estos números, ¿no? La insuficiencia superficial puede ser la única causa de una úlcera venosa en el 37% de los casos, y en el 78% está asociado a una insuficiencia profunda de perforantes, lo que decíamos antes de la insuficiencia global. Perdón. Cuando está muy avanzado el cuadro, va a ser indefectiblemente global. Y la atrofia blanca o atrofia blanca de Millian se ve en el 20 a 30% de las úlceras, lo que quiere decir que la enfermedad ulcerosa de ese paciente era muy crónica como para llegar a ser una atrofia blanca, que es un estadio muy avanzado de la fibrosis. Los factores predisponentes son todos los que disminuyan la presión venosa, los que aumenten la presión venosa distal, disminuyendo el retorno venoso. Obesidad, EPOC, síndrome postrombótico, degeneración del colágeno, neuropatía periférica, poliartritis. Hay úlceras neuropáticas también, por supuesto. Entonces acá tenemos un edema inicial, aparentemente inocente, marca la media, el pie está ensanchado. Una cosa que nos podemos preguntar acá es si a este paciente le tenemos que dar una media elástica de confección, o si la tenemos que evaluar de otra manera, porque es un pie cuadrado, redondo, el edema, miren cómo le afectó la compresión a la garganta del pie, un problema muy denunciado por los pacientes. Aparece sequedad, cambios de humor, el paciente no sabe por qué está de mal humor cuando tiene insuficiencia venosa. Ahora, se resuelven las varices, o empieza a usar la media,
Y dice, no, ahora estoy mejor, ya no tengo ganas de irme a la cama a las 3 de la tarde, ya aguanto mejor. En casos avanzados, vamos a ver un eczema. Miren ya cómo empieza a afectarse a nivel de los tobillos. Esta es una insuficiencia venosa restrictiva, la que tiene dificultad de llegar por este problema de obesidad. Esta es el signo de Van der Molen, pero en cara externa del tobillo. Los microaneurismas venosos revelan que la hipertensión es altísima. El signo de Piulach, que son estas telangiectasias que van hacia planta, evidentemente acá hay que actuar en forma perentoria. Una erisipela en involución, yo no sé por qué nos mandan los clínicos las erisipelas a nosotros, en vez de mandarse al dermatólogo o al infectólogo, pero lo concreto es que las tenemos que atender y darle una primera ayuda. Esto se ve mucho en los varicosos. Este es un estadio ya en involución, ¿por qué? Porque hizo las flictenas se abrieron solas y está descamando la capa córnea de piel. Y erisipela, no sé si ustedes lo deben saber, viene de escarapela, porque hace una mancha roja central y alrededor una serie de vesículas por estafilococo. En estos estadios avanzados ya la fibrosis hizo lo suyo, que no se abra una úlcera acá porque cerrarla va a ser muy difícil. No falla la obesidad, no falla. Y este paciente lo que tenía era un fenómeno agregado a la insuficiencia venosa, que es la hipertricosis. Por un estímulo parasimpático aumentado, ven como el sistema nervioso tiene un rol importante, hacen más desarrollo piloso. Una atrofia blanca de Miriam bien avanzada, y este paciente no tenía varices, tenía poco. Las primeras lesiones, que no debemos descuidar nunca, una úlcera abierta con islotes de piel de epidermis creciendo. Las úlceras primero crecen de abajo arriba. Cuando están a la altura de la piel, empieza a crecer el epitelio. Del tratamiento de úlceras podríamos también dedicar días. Nosotros hacemos el diagnóstico de la siguiente manera. Nosotros el paciente... se me dio... Bueno, pido disculpas. Nosotros los ecodoppler los hacemos rápido porque hacemos un diagnóstico, nos preocupamos mucho en el diagnóstico. A ver si lo puedo rotar. Bueno, pido disculpas. Palpamos simplemente el estudio, ahora se limita a poner la mano en la proyección de la vena femoral a nivel del pie inguinal y que el paciente tosa una sola vez. En esa maniobra de tos va a descargar un reflujo a la vena safena o en este caso a la dorsal del muslo, y ahí hacemos la maniobra de Schwartz, percutiendo la varice y en la proyección del callado safeno, para ver si están conectados, lo que normalmente ocurre. Lo mismo hacemos en la safena interna. O sea que hoy en día el diagnóstico clínico lo limitamos a estas maniobras de examen clínico, observación y descripción de la varice, y por supuesto el ecodoppler, que nos da una ventaja muy grande, es decir, mientras no estaba al alcance de todos, obviamente éramos reticentes a usarlo, pero hoy en día es un método que se puede hacer en muchos lados sin problema. Eso sí, controlando a quien lo haga. Porque lo primero que le tienen que preguntar a una persona, ya lo va a decir el doctor Plaquín seguro, que viene con un ecodoppler, decirle, ¿se lo hicieron parado o acostado? Si se lo hicieron acostado, ni lo saquen del sobre, porque puede estar informado ahí adentro con posición tema la vaca. Cualquier cosa pudieron haber escrito. Así que si está parado es otra cosa. Pero si ustedes lo pueden repetir y aprender a hacerlo,
me parece mucho mejor. Por eso nosotros ahora, con un esfuerzo que hicimos con la UAI, estamos por dar una diplomatura para cirujanos vasculares, de eminentemente práctica en los tratamientos y todas estas cosas, para que los que no tienen la suficiente acceso o conocimiento puedan esclerosar, operar, hacer láser, radiofrecuencia y todo, y sobre todo trabajar mucho en la elaboración de tácticas. Por tener tantas variables anatómicas, el sistema venoso necesita más que en otras tácticas. Yo tengo tapado el sector femoropopliteo en una arteria, muchas tácticas no tengo que pensar, tengo que saltearlo. O dilatarlo o meterle hacer un stenting o hacer una tromboendarterectomía, pero tengo que sacar el tapón. En las venas hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Entonces, como patrón general, y ya para terminar, debe tratarse la enfermedad de cada paciente. La insuficiencia venosa no tiene dos cuadros iguales. Acá viene la importancia de la táctica. A todos se le debe indicar el único factor importante para bajar la presión venosa, que es la media. En aquellos sintomáticos, la diosmina es el medicamento, creo yo, no encontré citas fieles, que más se está utilizando, que no me escuchen los de otros laboratorios, porque creo que todo el mundo, yo no lo uso, yo uso aspirina. En ocasiones lo doy cuando es un paciente muy demandante, porque sé que le va a hacer bien a la parte psíquica. Para el paciente suma importancia la continuación del flebotónico, ya que mejora la sintomatología y de una forma más de mitigar los síntomas. La insuficiencia venosa crónica, la unión de la contención elástica, diosmina y el tratamiento juntos eliminan los factores, más la eliminación de los factores de riesgo. Por supuesto, controlar la tolerancia a la medicación. ¿Cuándo tratar las varices? En estética siempre. Obviamente nosotros usamos esclerosis. Hay quienes usan láser, reportan buenos resultados, es cuestión de que cada uno haga su experiencia y confíe en ello. ¿Cómo tratarlas? Hoy en día podemos decir que la crioterapia abarca el 80% del tratamiento. Inclusive ya se están reportando casos donde el ecoesclerosis tiene los mismos resultados que el láser a 3 años. No tengo esa experiencia, se lo podemos preguntar al doctor Platín en un ratito, pero una ecoesclerosis bien hecha tiene además otra ventaja, es que la podemos repetir. Pero ojo, cuando ustedes repiten ecoesclerosis, la segunda vez ya no es tan eficaz como la primera, porque el endotelio ya está tocado. Así que tratar de hacerla de entrada eficientemente. ¿Cuál es el resultado esperable para nuestro paciente? Que se adhiera al tratamiento, que lo podamos seguir, controlar, acompañar y que haya ausencia de complicaciones y síntomas. La nuestra es una especialidad de vínculo, no de relación médico-paciente. Los pacientes los vamos a tener mucho tiempo con nosotros. Entonces mejor que confíen, nos van a perdonar errores y nosotros les vamos a perdonar a ellos faltas. Esos factores humanos no dejaron de ser importantes. Escucho en forma frecuente en el consultorio pacientes que vienen tratados por otros colegas que fueron prácticamente expulsados, maltratados, y eso es denigrante para todos nosotros. Así que el buen trato, la cordialidad, una sonrisa, y eso va a hacer mucho por el bienestar del enfermo. Los resultados siempre van a ser a largo plazo, y eso se lo tenemos que explicar al paciente, no se van a curar con la primera consulta. El control periódico y sobre todo, y por encima de todo, eliminar los factores de riesgo. La prevención, utilización de contención elástica, consulta periódica, evitar el exceso de peso, sedentarismo, tratar las enfermedades concomitantes y tanto en insuficiencia crónica como en varices, el componente hereditario es el mismo que el de cualquier otra enfermedad. Es imprescindible que aparezcan los factores predisponentes para que se hagan evidentes. Bueno, eso es todo. Nuestro objetivo en medicina es dar un poco de confort,
bienestar, tranquilidad a los pacientes y a eso apuntamos. Muchas gracias. Bueno, Daniel, me queda felicitarte y como maestro y amigo agradecerte que me hayas convocado a este evento. No sé si se oye bien. Perfecto. Eh, Creo que has dado un pantallazo más que claro. Voy a tratar de ver qué les explico ahora al respecto de lo que es el ecodoppler en general. Yo creo que hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero, que hay muchas cosas que uno puede decir desde el punto de vista teórico, pero el ecodoppler lo debemos, en cierto modo, ver. Habría falta que cierres un poco que tu presentación, así puedo abrir la mía. Bueno, entonces, nuevamente te reitero esta oportunidad que me das como maestro y amigo de poder compartir este evento con vos. Creo que nos has dado un pantallazo de punta a punta de la flebobología en pocas placas. Así que me toca por ahí profundizar un poquito esto que hace al ecodoppler. Yo creo que explicarle que el paciente tiene que estar de pie, que también es conveniente que esté acostado, que el traductor se pone en un sentido o en el otro, se irán viendo a medida de cada ecodoppler y cada uno irá buscando alguien que tenga experiencia como para irlo viendo. Eso quizá que no sea lo más difícil del ecodoppler. Lo que a mí me pareció interesante cuando comencé con todo esto era, en cierto modo, ver por qué se generaban las imágenes, por qué uno tenía imágenes buenas, imágenes malas, por qué uno debe conocer los principios de funcionamiento de las cosas, porque es como el auto. Cuando uno sabe con el motor que cuenta y las ruedas que cuenta, seguramente le puede sacar mayor rendimiento. Lo mismo pasa con el ecodoppler, uno está con la herramienta todo el día y conduciéndola, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que hablar de lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver y con qué lo vamos a ver. Básicamente, por eso vamos a dar un par de palabras para la hemodinamia venosa, que ya bastante nos adelantó Daniel. Pero como le decía recién, ¿no es cierto? El ecodoppler yo lo hago acostado y lo hago parado, porque acostado nos da una imagen de los elementos estáticos y la presencia de alteraciones intravasculares como secuelas postrombóticas o como trombosis presentes o alteraciones en su anatomía. Pero al estar de pie, los fluidos caen por gravedad, ¿no es cierto?, y distienden las venas y las ponen en las condiciones patológicas que nosotros tenemos que diagnosticar. Tenemos que hacer maniobras de valsalva, maniobras de estrés, maniobras de compresión externa con el traductor, maniobras de compresión de los músculos, para ver en qué momento esas válvulas comienzan a fallar y traer el flujo reverso, como vamos a hablar más adelante. Y siempre se debe acompañar también el estudio de ecodoppler del arterial, porque no solo no solo flebólogos somos médicos en general y tenemos que ver qué es lo que ocurre con la perfusión arterial, que es la que lleva la sangre, que después las venas se tienen que llevar. Por eso hablamos de los bises. Los bises son, voy a tratar de darle velocidad para no prolongarnos en el tiempo, ¿no es cierto? Y ergo o energía o cinética es el remanente que los viejos fisiólogos decían que tenía la sangre cuando se producía la sístole ventricular, de manera tal que esa inercia es la que se supone que llega hacia la distancia. El bisalátere se genera por la adyacencia y el contacto íntimo dentro de una fascia o dentro de un paquete vasculonervioso de una arteria y una vena. Entonces, cuando la arteria se ingurgita o se dilata, presiona la vena y de esta manera genera una suerte de bombeo, una suerte de pistón entre ambas, generando un retorno venoso. Creo que este bisalátere sí existe y se comprueba cotidiano cuando uno hace un ecodoppler. Y por último, el bisafronte, hace un ratito lo explicaba el doctor Daniel Onorati, es cuando el diafragma desciende, ese efecto de émbolo o de pistón con presión negativa, lo que hace es atraer la sangre, succionarla y llevarla a la cavidad torácica. Acá vemos el corazón periférico de Barrow, en la cual nosotros vemos como la planta del pie, si nosotros la pudiéramos cortar en sentido antero-posterior y en un plano vertical, veríamos que la suela, la parte más baja donde apoya el pie, está acribillada o está perforada por una múltiple cantidad de venas, las cuales al ser pisadas, con nuestro peso genera una suerte de expresión de estas venitas que hace que la sangre suba hacia arriba y con cada paso se genera una suerte de bombeo. Este es el primer punto o el acceso al corazón que Barrow describió desde el punto de vista fisiológico.
Y acá vemos en una foto clásica del libro de texto cómo esta suela venosa se desarrolla, pero si le prestamos bien atención a la parte central del pie, vamos a ver que en la planta presenta en lo que sería el arco del pie una menor cantidad de venas, pero vasos de mayor calibre. Esto es importantísimo porque muchas veces vemos los pacientes y vemos que tienen un apoyo en el pie que es completamente alterado y completamente plano. Si nosotros aplastamos todas las venas, no hay drenaje posible. Por eso es tan importante la presencia de un arco correcto y no solo que nosotros hagamos diagnóstico flebológico, sino también estos aspectos de que hacen al apoyo plantar para que el paciente pueda tener el tratamiento correspondiente con una plantilla que favorezca el retorno venoso, que es en cierto modo uno de los inicios de la patología venosa. Rápidamente lo voy a pasar porque lo explicó muy claramente el doctor Honorati. Y como decía hace un rato, el Doppler venoso normal y el análisis del flujo espectral se hace con el paciente de pie, con el paciente acostado, como decía, de proximal a distal. ¿Por qué? Porque es obvio que de lo más grande se ve más rápido y las venas se pueden seguir de arriba hacia abajo. Y explorar de R1 a R4. ¿Y este concepto qué significa? Básicamente, R1 o R4 son los nombres que les dio Claude Franceschi, que me voy a referir en unas placas más adelante, en cuanto a la clasificación de sus reflujos y basado sobre todo en una cartografía que él mismo diseñó y a mí me ha sido de gran utilidad, la quiero compartir con ustedes. Antes vamos a hablar un poco también de las bases físicas, ¿no es cierto? Esto quizás es un poco más específico, los médicos estamos más alejados, pero básicamente tenemos que pensar que la medicina en general apunta y se dirige al diagnóstico y al tratamiento de la mano de la tecnología. La tecnología se enchufa a la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es energía que se expresa, o quizá no hay nada más difícil de explicar lo que es la energía, ¿no es cierto? Pero en definitiva, la energía se expresa como ondas. Ondas, por un lado, electromagnéticas, que se pueden transmitir o se pueden transducir en mecánicas. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, conocer y manipular para el diagnóstico y para el tratamiento, lo vamos a encontrar que los rayos X son ondas electromagnéticas, que la tomografía es onda electromagnética, y la resonancia lo mismo, la ecografía, el ecodoppler, la litotricia, todo es en la manipulación de las ondas electromagnéticas y hacia allá vamos. O sea, vamos dejando un poco los conceptos clásicos de cortar y tratar a un paciente con el bisturí para comenzar a hacer procedimientos endovasculares, como está ocurriendo en la actualidad, ¿no es cierto? ¿Y qué es una onda electromagnética? No es ni más ni menos que la producción de campos magnéticos. Si yo tengo un imán, lo paso al lado de un conductor, se genera electricidad. Si yo tengo electricidad, la paso al lado de un imán, se genera movimiento. ¿Tá? Y eso son conceptos que vamos a tener que ir incorporando al futuro. Acá tenemos el espectro electromagnético, ¿no es cierto?, donde la frecuencia es la distancia entre cada una de estas crestas. Distancias más cortas son longitud de onda, son frecuencias más cortas, y acá frecuencias más largas. O sea, una onda viene como si fueran las olas del mar. Una puede venir a 1 segundo, a 2, a 10 segundos, y lo mismo ocurre con estas ondas de energía. Viene un pulso cada tanto. Cuando la distancia entre las crestas es de 400 nanómetros a 700 nanómetros, en una expresión de energía, tenemos el espectro visible de las radiaciones electromagnéticas. Eso lo vemos en forma de colores. La parte central son 600 nanómetros, de 550 nanómetros más o menos, es el color amarillo, lo demás son los colores del arco iris. Pero las expresiones de radiaciones electromagnéticas son tan amplias que solo la ventana visual es menos del 0.1%, porque hacia arriba tenemos los rayos infrarrojos, las ondas de radio, hacia abajo tenemos los ionizantes, que son los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Estos que son tan pequeñitos son capaces de alterar la estructura del ADN y transformarse en ionizantes y generar tumores. Seguramente a futuro tendremos la oportunidad de compartir más temas de biofotónica con ustedes, pero vamos a seguir a lo que nos compete ahora. En cuanto a la historia del ecodoppler, ¿no es cierto?, y los ultrasonidos, decimos que existen muchas expresiones en la naturaleza que los utilizan como medio para conectarse.
Eso mismo ocurre con un ecógrafo, donde se genera un sonido en un tiempo, y en el siguiente el transductor espera escuchar el eco, el rebote. El ecógrafo sabe, el equipo sabe qué onda generó y cuánto va a escuchar de rebote en un tiempo determinado, de manera tal de que a medida que van llegando cada uno de los ecos los va acomodando en la pantalla como si fuera un tablero de ajedrez, constituyendo la imagen que nosotros acostumbramos a ver en un ecógrafo. Esto lo produce entonces un transductor que tiene adentro, es una forma esquemática, una suerte como de emisor de sonido, en este caso ultrasonido, porque excede los 22.000 kilohertz, o sea, 22.000 veces por segundo, y nosotros, o nuestros oídos, no podemos oír ese sonido, pero sí el transductor, a través del otro cristal piezoeléctrico. Ahora me voy a referir a lo que es un cristal piezoeléctrico. De manera tal de que se va constituyendo, como les explicaba recién las imágenes. En cuanto a la historia, Jacques y Pierre Curie publicaron los resultados obtenidos al experimentar en la aplicación de un campo eléctrico alternante sobre cristales de cuarzo y turmalina, los cuales produjeron ondas sonoras de muy alta frecuencia, algo similar a lo que ocurre con un parlante como el que oímos nosotros todos los días. En 1917, Paul Langevin y Chilowski produjeron el primer generador piezoeléctrico. La piezoelectricidad, para que ustedes se den una idea, es lo siguiente. Imaginen que nosotros tomamos una piedra en la mano derecha y otra en la mano izquierda y al golpearlas puede producir una chispa. Eso es energía. Pero también puede producir electricidad, ¿no es cierto? Se siente como un cosquilleo. Si conectáramos una piedra a un cable, tendríamos la generación de esa electricidad. Pero a la inversa, si nosotros le damos corriente eléctrica a esas piedras, estos van a generar movimiento. Ese movimiento, al trasladarse en el aire, al mover las moléculas, es sonido. ¿Está? En este caso es ultrasonido. Y acá les estoy mostrando un Magiclick, que esto lo fabricó y lo inventó Hugo Cohen en 1963, argentino. Luego se distribuyó por el mundo. Y esto hace que dos piedras, como la que explicábamos hace un rato, por decirlo de alguna manera, al golpearse entre sí producen la chispa que sale por la boca. ¿Está? Hugo Cohen se murió el 25 de mayo de este año, hace unos días. En 1942, Carl Dusik, psiquiatra, trabajando en Austria, intentó detectar tumores cerebrales registrando el paso del haz sónico a través del cráneo. En 1947, Douglas Houry detectó estructuras de tejidos suaves al examinar los reflejos producidos por el ultrasonido en diferentes interfaces. Houry y Bliss publicaron imágenes bidimensionales en el antebrazo. En 1956, Will y Reid publicaron 77 casos de anormalidades en senos, en los pechos. En el 57, Donald inició los estudios obstétricos a partir de ecos provenientes del cráneo fetal. Y en 1959, Satomura reportó el uso por primera vez del Doppler ultrasónico en la evaluación del flujo de las arterias periféricas. Christian Doppler describió el fenómeno que lleva su nombre, en el cual es sencillo de explicar de la siguiente manera. Si yo arrojo una piedra en el agua, se van a generar ondas concéntricas. Si yo estuviera embarcado en un bote y me dirijo hacia el centro donde yo arrojé esa piedra, voy a sentir ondulaciones cada vez más rápidas. En cambio, si yo pego la vuelta y me alejo, esas ondulaciones van a ser cada vez más lentas. Ese aumento de frecuencia en el sonido se hace más agudo al acercarme y se hace más grave al alejarme. Eso se denomina efecto Doppler. Y aplicado a los estudios nos sirve para reconocer en qué sentido se dirigen los fluidos y ver si este es correcto, fisiológico o antifisiológico. Y acá volvemos a explicar un poco el hecho de las ondas. Tenemos la longitud, es la distancia entre dos crestas, y la amplitud y la profundidad entre ellas. Seguramente a alguien les interesará un poco más esto y a futuro lo podemos hablar o en otra charla o por un contacto personal. En 1960, Houry introduce el uso del transductor sectorial mecánico
En el 62, Holmes produjo un escáner que oscilaba 5 veces por segundo sobre la piel. Y si ustedes se fijan en la imagen de abajo, verán el tamaño de los primeros transductores. En el 64 apareció la técnica Doppler para su estudio de las carótidas, y en el 65 la firma austríaca Kress Technik, en asocio con el oftalmólogo Werner Bruckmann, fabricó un transductor de 10 elementos dispuestos en fase. Acá vemos cómo eran los primeros dispositivos, y tenemos que reconocer que en Aloka, la firma japonesa, que en nuestros días todavía sigue fabricando muy buenos equipos, fue el que desarrolló el Doppler a color en imagen bidimensional. En el 83 introdujo al mercado el primer equipo de Doppler a color que permitió visualizar en tiempo real y a color. Y poco tiempo después ya estaba el doctor Honorati trabajando con ellos. Desde entonces el progreso del ultrasonido no ha sido tan vertiginoso, pese a estar ligado a los computadores. Lamentablemente no se ha generalizado su unión a las telecomunicaciones como para la colaboración. Cuando al principio de la charla hablaba de la clasificación R1, R4, a mí me sigue sirviendo y explicando muchos fenómenos en los pacientes la cartografía del doctor Franceschi. Tiene sus adeptos y sus detractores, hay gente que no le gusta, pero yo voy a tratar de compartir por qué sí a mí me parece interesante. Acostumbrados entonces al esquema clásico, ¿no es cierto?, de circulación profunda de las venas, que están constituidos por los grandes troncos cercanos a los huesos que llevan su nombre, y por fuera del plano facial tenemos el sistema venoso superficial, el sistema de perforantes. El doctor Franceschi quita todos los nombres propios de las venas y les coloca lo que se denomina las redes primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, donde, si este fuese el hueso, estos son los músculos, estas son las venas del sistema profundo, que se encuentran por dentro o por debajo de la fascia de la pierna, en la cual tenemos entonces lo que serían las venas. En este caso podría ser un corte de femoral, y tenemos las venas profundas, se denominan R1. Todas las venas que se encuentran dentro de desdoblamientos faciales se denominan R2, y todas las venas que se encuentran en el espacio por fuera de la fascia o el espacio epifacial se denominan R3, de manera tal de que se quitan todos los nombres. Y acá tenemos entonces R1, R2, R2 y R3. R4 comunican dos R2, y eso hace a la cartografía para la estrategia de la cura chiva, que ya seguramente en algún momento vamos a hablar, que también sigue teniendo sus defensores y quienes no les agradan lo suficiente. Pero sí, lo que más me ayuda para hacer diagnóstico con el ecodoppler es este esquema, también desarrollado por el doctor Franceschi, en el que muestra el sistema venoso profundo, o R1, un punto de fuga que puede ser una perforante o un callado, una ectasia en el paciente, una ectasia que suelen ser las varices que traen los pacientes a la consulta, y por último una reentrada, que en general es una perforante. Este shunt se produce en los grandes casos, en los pacientes que tienen gran patología florida que vienen a la consulta, como en aquel paciente que tiene una telangiectasia para tratar. El shunt existe siempre, porque si bien el arte del flebólogo es tratar el flujo antifisiológico, tenemos que encontrar por dónde regresa la sangre para seguir circulando más lento o en un estadio congestivo. Por lo tanto, debemos definir algo que es muy importante y que yo busco con el ecodoppler constantemente, que se denomina shunt, que son derivaciones o cortocircuitos de un territorio a otro, condicionados por la existencia de un punto de fuga, un trayecto flebectásico y un punto de reentrada cuya circulación es antifisiológica. Y este es el concepto más importante con el cual yo quiero recalcar. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer un ecodoppler color y espectral, vamos a buscar las venas profundas, las superficiales, las perforantes y las epifaciales. ¿Qué buscar entonces en el ecodoppler? Reflujos o flujos antifisiológicos. Evaluar la amplitud espectral que tiene este flujo es de importancia, porque nos va a dar una idea de cuál es el lecho a donde está yendo a parar esta sangre, que va en sentido contrario al correcto.
Evaluar el tiempo de reflujo, porque eso nos va a hablar un poco también, como decía hace un rato el doctor Onorati, de cuál es el grado de patología que tiene. Los flujos reversos, los calibres son importantes porque nos va a mostrar cuál es el arma que nosotros vamos a necesitar para tratar este paciente. La reentrada y el equilibrio entre los anteriores. Entre la normalidad y la patología tenemos un modelo de bombeo. Tenemos fenómenos que pueden generar hipercirculación, es un concepto del cual habló el doctor Segura en su momento, donde participan venas perforantes que pueden compensar desde el momento de que se inicia la patología hasta que se instala totalmente. Y el resultado es la circulación antifisiológica adaptada. Acá vamos a mostrar algunas imágenes como para ir viendo, y esto no es ni más ni menos que un reflujo. Está expresado de la línea de base del Doppler espectral hacia abajo. Perdón, acá está lo que estamos viendo, entonces es el sentido correcto del flujo venoso, que es en sentido proximal. Acá tenemos una curva básicamente de reflujo en la cual, si nosotros vemos el esquema que está hacia abajo y hacia la derecha, vemos en la línea central las R1, la R2 sería la vena safena interna, y de la R2 hacia afuera tenemos un flujo antifisiológico que hace reentrada en una vena perforante. Esto se genera sencillamente pidiéndole al paciente que haga una maniobra de Valsalva, de manera tal de que la inscripción del flujo va a ir en sentido reverso como si fuera una arteria, mostrando un pico hacia arriba y después generando un proceso de una línea que se mantiene en el tiempo. Acá vemos otra imagen de reflujo. Vamos a evaluar con el ecodoppler el calibre del vaso. El calibre del vaso y la velocidad nos va a dar una idea, en cierto modo, de presión. La presión también se puede palpar. Y el lecho de distribución. Vasos de mayor calibre generan mayor cantidad de flujo reverso, mayor proceso congestivo, con todos los elementos que claramente mostró en las fotos anteriores el doctor Onorati. Acá tenemos entonces diversos ejemplos de cómo se pueden ir generando y ampliando los territorios de flujo antifisiológico que llevan al paciente hacia quizás su estadio final, que son las úlceras y sus complicaciones. Acá vemos entonces cómo se coloca el transductor para estudiar, en este caso, un tercio proximal de una vena safena externa, un poco por debajo del hueco popliteo, y se evidencian los reflujos. Raju nos mostraba un esquema clásico en los cuales los músculos comprimen los vasos venosos generando una segunda etapa, el bombeo. La primera etapa era la compresión de la suela venosa de Leyers con el paciente al deambular. Los músculos colapsan y comprimen las paredes de las venas, generando una suerte de expresión como si uno estuviera bombeando un manguito para que ustedes tengan el ejemplo, el manguito de un tensiómetro. Las válvulas hacen que esto suba, pero cuando las venas se dilatan en sí, las válvulas no coaptan y tenemos el inicio del reflujo. Si nosotros tenemos venas perforantes que funcionan y compensan en una primera etapa, como vemos acá una seguidilla de fotos en los cuales se muestra desde el callado hacia abajo, y si nosotros tenemos una perforante de reentrada que compensa ese flujo reverso, en una primera instancia tendríamos piernas como estas, pero cuando ya las venas perforantes no pueden compensar el episodio, el proceso congestivo se completa, como lo explicaba el doctor Onorati, mostrando esas pápulas de edema, y los pacientes terminan en estas condiciones. Gran fuga y escasez de reentrada, lo que hace a una reentrada insuficiente, no compensada. Y en cierto modo, las perforantes tienen, y yo encuentro que tienen un papel importante en el deterioro. ¿Por qué? Porque algo así como lo que ocurre en los criques hidráulicos, cuando estas venas perforantes son presionadas, acá como se muestra con la flecha, generan una expresión y fuga en el sentido inverso o antifisiológico, generando el proceso congestivo. Por lo tanto, pueden tratarse de venas perforantes que constituyan el punto de fuga. Pero a veces, estas venas pequeñitas, al ser fuertemente comprimidas, generan tal presión que terminan
hasta generando hematomas y ruptura de vasos que se encuentran debilitados. Por lo tanto, tenemos tres tipos de perforantes: las normales, con valores patológicos e influencia de los tejidos patológicos, y venas perforantes con valores patológicos rodeadas por tejidos sanos. Acá tenemos una tabla que es una clasificación personal en la cual encontramos que una vena perforante normal puede tener menos de 3 milímetros, una de reentrada entre 3 y 8, y una de fuga tiene siempre más de 3 milímetros. No voy a hablar demasiado de esta tabla porque seguramente en el futuro sí lo haremos, pero sí quiero hablar de algo que es muy interesante al respecto de esto, que es en cuanto a la morfología de las venas perforantes. Y tenemos situaciones hemodinámicas de estos vasos que están en la normalidad, que pueden haber iniciado un camino patológico de transición o una patología declarada. A veces la transición o el camino de la normalidad a lo patológico tiene más tiempo que los estadios a ambos extremos. Raramente entonces nos encontramos con venas perforantes perfectamente cilíndricas y con orificios exactamente iguales. De manera tal de que si nosotros tenemos un orificio mayor y un orificio menor al ser comprimida, si este fuese el sistema venoso profundo y este sea el superficial, estaríamos en presencia de una perforante de fuga a presión. Y acá, bueno, tenemos entonces el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo, y una vena perforante insuficiente comprimida por sus músculos genera una fuga y un inicio de lo que hace al esquema que mostraba de Franceschi hace un rato. Acá le muestro un ejemplo de una foto y se ve claramente como esta, siendo la fascia, tiene un orificio mayor y un orificio menor en la profundidad. Cuando el individuo da el paso, estos músculos se colapsan, se comprimen, aprietan sus paredes y generan la fuga. Acá tenemos más ejemplos, y acá vemos entonces cómo esto ocurre cuando uno lo hace la maniobra de compresión o se le pide al paciente que haga un pequeño esfuerzo para evaluar un posible punto de fuga. Obviamente acá está la ectasia y la varice de gran tamaño. Si hubiese válvulas dentro de las perforantes, las curvas serían como la de las arterias. Pero rara vez eso ocurre. Las curvas que generan las venas perforantes son acompasadas y sinusoides. Acá les voy a mostrar varios ejemplos de venas que tienen distintos formatos en sí mismos. Esto, al ser colapsado una tras otra, generan un tren de flujo en sentido reverso o antifisiológico. Es de esperarse que este paciente tenga trastornos tróficos como lo que mostraba hace instantes el doctor Onorati. Acá tenemos otra fuga, ¿no es cierto?, en esta foto, y con la imagen típica de copa o cono hacia la cara externa en el miembro inferior en este caso. Más ejemplos donde se ve como la poderosa musculatura de la pantorrilla o de los muslos genera una fuga hacia las ectasias, que son los que nos traen a los pacientes. Esto se muestra con la maniobra de Valsalva, muchas veces suele ser suficiente para que el flujo reverso aparezca. Otras veces tenemos que estimularlo con la compresión de las masas sóleo-gemelares. Y acá tenemos la imagen típica que yo quería mostrar. Esta es la imagen que debemos encontrar siempre, donde tenemos la fascia de desdoblamiento, lo que se denomina típicamente el ojo egipcio o el ojo de Horus, en la cual tenemos una safena que nosotros la medimos de lado a lado y debe tener, para tener valores normales, entre 3 y 4 milímetros, no más de 5 en un individuo que sea de gran tamaño. Esta ya tiene 0,91, y al pedirle al paciente que haga una maniobra de Valsalva, se rellena de color rojo en el modo color, lo que nos está expresando que se trata de una vena insuficiente. De aquí hacia arriba, hasta este punto, tenemos el espacio epifacial y el desarrollo de venas probablemente tributarias a esta vena insuficiente, congestivas. Este es el inicio del proceso de congestión que terminará deteriorando todos los tejidos, como explicaba Daniel hace instantes. De aquí por debajo tenemos el resto del contenido de la pierna, y esto es donde en este espacio vamos a encontrar las R1 que hablábamos hace un rato. Aquí más ejemplos entonces de venas perforantes que bombean hacia afuera y la
la congestión consecuente. Aquí venas de mayores calibres, y la distancia entre estos puntos es de 1 centímetro, veremos que estas venas son enormes, francamente enormes. Y vamos a ver entonces en conclusión que flujos normales son los que llevan el sentido fisiológico desde distal hacia proximal. Debemos saber diferenciar flujos que tienen sentido distinto y son pocos, contados con los dedos, como por ejemplo el de la vena subcutánea abdominal, cuyo flujo va de proximal a distal hasta alcanzar el callado. Tenemos flujos retrógrados que pueden estar compensados, que pueden hacer que esa sangre esté drenada por alguna perforante que compensa y el paciente no esté mostrando gran patología. Podemos tener reflujos, que son los flujos verdaderamente antifisiológicos. A mí me sirve muchísimo evaluar el shunt o cortocircuito, ¿no es cierto? Y ver su estado de compensación para luego elegir la mejor herramienta de tratamiento. Evaluar la presencia de reentradas y ver en qué proporción participan de la compensación y ver cuánto tiempo me queda hasta que se descompense del todo y tener un montón de patología, en este caso ulcerosa. Y el formato de la onda en sí misma no condiciona grandes conductas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un callado que tiene reflujo y que refluye para llenar un compartimiento que va desde la ingle hacia el resto de la pierna, el reflujo va a ser muy largo. Pero puede ser más grave un reflujo cortito de gran flujo reverso porque esas venas tienen un enorme calibre. Por lo tanto, tenemos que ver en qué contexto se encuentra ese flujo o esa espectral. Tenemos que tener en cuenta de que existe un modelo de bombeo al cual han sido descritas por grandes autores, muchos de ellos argentinos, en las cuales hablaban de las bombas impulso aspirativas, el corazón periférico de Barrow. Ahora vemos que las perforantes tienen un papel activo, que venas perforantes que tienen un formato correcto y son comprimidos por los músculos bombean en sentido fisiológico. O sea que todos los aspectos tenemos que evaluarlos para tener el tratamiento más efectivo. Hasta aquí, muchas gracias. Creo que, bueno, es un pantallazo como para comenzar a hablar y te dejo la palabra, Daniel, para ver si existen consultas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buenísima la presentación. Sí, siempre lo técnico, como hablábamos ayer, es arduo, pero bueno, es imprescindible conocerlo, por lo menos en su fundamento, para entender lo que estamos haciendo. No sé si está Alan o está Pablo para abrirnos la imagen y interactuar un poco con, si el auditorio lo necesita, con alguna pregunta, con alguna opinión de la presentación del doctor Plaquín. Aparentemente ahí en el chat hay bueno, dice, se evidencia, el doctor Carlos Arriola de México pregunta si se evidencia una vena perforante incompetente asociada a reflujo. ¿Qué es más recomendable esclerosar? ¿La vena con reflujo o la perforante incompetente? Gracias y felicidades por la charla. Bueno, vos debes tener la vena perforante incompetente asociada a reflujo, ¿qué es más recomendable esclerosar? ¿La vena con reflujo o la perforante incompetente? Yo creo que si uno esclerosa la vena... Se cortó. Superficial, indefectiblemente va a estar haciendo una de la vena perforante. Las perforantes, en el mejor de los casos, son largas, pero cuando son cortas es muy difícil esclerosarlas, porque el líquido esclerosante pasa rápidamente al superficial, vuelve o al profundo y tienen mucha hiperdinamia. Entonces, si uno esclerosa la superficial, simplifica el procedimiento mucho. En mi caso particular, yo lo que hago es buscarla con el ecodoppler, por supuesto, y sobre todo cuando ya estamos dentro del ámbito quirúrgico.
Es muy fácil tratarlas cuando uno tiene un equipo de láser con una fibra fina. Y sobre todo, uno le da importancia cuando esta vena perforante fuera la responsable de ingurgitar varices y ectasias, como decíamos hace un rato. De manera tal de que, o sea, lo que resulta por ahí difícil con el esclerosante es controlarlo cuando se va para adentro, resulta fácil tratarlo cuando uno lo hace con una fibra láser, porque uno tiene un foco de efecto puntual. Si esta perforante participa del inicio de un flujo reverso, a mí me resulta de suma utilidad, donde el cierre de este flujo o de este flujo reverso descongestiona, desingurgita las venas tributarias hacia atrás. Lo que dice el doctor Onorati es absolutamente cierto. Cuando uno trata la ectasia con una escleroterapia, esta también trata la vena perforante de fuga o reentrada que esté hacia distal. Pero es muy difícil lograr el cierre o la fuga completa, al menos en mis manos, de un callado que oficia como perforante solamente con la escleroterapia, cuando este callado es muy importante. O por ahí, cuando uno hace con escleroterapia líquida, o al menos una espuma con aire ambiental, el tratamiento del callado con dosis suficiente de esclerosante, a mí me genera una suerte de preocupación por la gran cantidad de esclerosante que debería ingresar al sistema profundo para tratar esa perforante de fuga. Sí, me animo un poco más cuando hago una autoespuma con peróxido de hidrógeno, que por ahí va a ser motivo de charla, pero hago espuma con agua oxigenada, que en cierto modo aparentemente estabiliza. Estamos trabajando duramente en eso para probar la presencia de producción de óxido nítrico que estabiliza el endotelio y evita las trombosis. De manera tal de que, o sea, si voy a tratar un punto de fuga alto, elijo un método puntual como el láser o la radiofrecuencia. Es ideal la escleroterapia para tratar perforantes que tienen un comportamiento mixto o de reentrada insuficiente distal, o sea, venas perforantes que se encuentran por debajo de la patela. Entonces, con la escleroterapia, como bien dice el doctor Onorati, uno puede tratar las dos cosas en el mismo momento. Esa es mi impresión. Bien. No sé si podés dar mi imagen, Alan, un poquito compartida con el doctor Plaquín, ¿puede ser? Me parece que Alan no está así. Pablo. Bueno, básicamente lo que queremos con el doctor Plaquín es invitarlos también a la diplomatura que vamos a hacer desde fines de junio hasta diciembre de este año. Se va a cursar una vez por mes, jueves y viernes, y va a ser 90% práctico. Van a hacer actividades de quirófano, escleroterapia, ecodoppler. Vamos a tener, por supuesto, reuniones de consenso teórico. Y bueno, esperamos que para cirujanos generales, vasculares, sea la adquisición el puntapié inicial para adquirir experiencia en técnicas que son modernas y que, bueno, como todos necesitan un poco de entrenamiento. Así que los invitamos a visitar la web de la UAI y nada, los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Jorge, por estar. muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir la charla contigo, con doctor que está a la distancia coordinando. Y bueno, espero que les haya interesado. Existen muchas cosas para seguir investigando. La biofotónica, como les decía al principio de la charla, es la gran puerta a la tecnología del futuro. Todos los días vamos a tener que incorporar más conocimientos al respecto de eso, la manipulación de las ondas electromagnéticas y las ondas electromecánicas, cuando ustedes comiencen a darse cuenta que hasta la cialítica que nosotros utilizamos en el quirófano, o los equipos de transiluminación para ver las venas, todo eso se denomina biofotónica y vamos a tener que ir incorporándola. Y quedo a disposición de las inquietudes de aquí a futuro.
Gracias, Jorge. Nos vemos todos pronto y muchas gracias a los concurrentes.